Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, continuando, hoy nos corresponde el tema 9, que es una continuación de las modalidades de los actos jurídicos. Primero estuvimos viendo la condición, después el plazo y ahora tenemos el otro tipo de modalidad de los actos jurídicos que se denomina cargo. Bueno, ¿qué es el cargo? Es una modalidad de los actos jurídicos por el cual se impone una obligación accesoria al adquirente de un derecho, cuyo incumplimiento de esa obligación accesoria no afecta la eficacia del acto o de los derechos adquiridos. O sea, si no cumple el cargo, la obligación establecida como cargo, no pierde el derecho adquirido, salvo que ese derecho sea impuesto como condición, que vamos a ver un poco más adelante en qué caso se da esto. Entonces el cargo consiste en una cláusula que se impone generalmente al adquirente de un derecho y corrientemente se da en los actos a títulos gratuitos, como la donación, como el legado y otros actos a título gratuito, ¿verdad? O sea que contrario a lo oneroso. Pero la ley no prohíbe ni establece que no se pueda establecer un cargo en los actos a título oneroso. O sea que también es posible que yo compre un inmueble y el que me vende me establezca un cargo en él. No solamente aquellos actos a título gratuito, ¿verdad? Es un poco difícil, ¿verdad? Pero tampoco es imposible. Pues está permitido por la ley que en los actos a título gratuito uno pueda condicionar con un cargo a quien adquirió el derecho. O sea, yo puedo venderle, por ejemplo, una propiedad de 30 hectáreas a alguien y le digo, bueno, te vendo, pero te establezco que dentro de un año construyas en el fondo de la propiedad ¿cómo que se llama esta cuestión que se ponen para los muertos? Más o menos un oratorio, no me viene el nombre ahora. Eh, entonces, para mi papá, porque la propiedad era de mi papá, entonces construí un oratorio allá en el fondo de la propiedad. Bueno, yo le vendo, pero le establezco ese cargo y que tiene que cumplir, por más que él pagó por ese inmueble, ¿verdad? Si firmó, aceptó esas condiciones, entonces es obligatorio. Bueno, ¿por qué dice que es una obligación cuyo incumplimiento no trae o no afecta la eficacia del derecho adquirido? O sea, el hecho de que no se cumpla con el cargo, el ejemplo que yo le digo, vamos a suponer que sea a título gratuito. Yo le doné una propiedad de 40 hectáreas a alguien y le dije allí en Santa Rita y le establecí en el contrato de donación que esa persona tiene que construir un oratorio o una pequeña iglesia, como que se llama, eh, un oratorio, ¿verdad? En el plazo de un año. ¿Qué pasa si a la persona que le doné el inmueble transcurrió un año y no construyó el oratorio que estaba establecido como cargo? ¿Pierde la donación que yo le hice? No. Lo único que yo puedo hacer, yo no puedo demandarle para que pierda esa propiedad.
yo lo único que puedo demandarle y obligarle es a construir ese oratorio. Entonces yo me presento ante un juez y le digo, yo le doné a Juan Pérez un inmueble de 40 hectáreas y se estableció como cargo la obligación de construir un oratorio en la propiedad dentro del plazo de un año, lo cual no cumplió. Por lo tanto, vengo a solicitar por intermedio del juzgado que se le obligue al señor fulano que cumpla el cargo que se le impuso. Y obviamente que estando por escritura pública, existiendo y constatando el juez de que no se construyó la obligación accesoria, bueno, le va a intimar por medio de la sentencia que cumpla, que construya ese oratorio. Y si él no lo hace, bueno, lo va a hacer por medio de un tercero a costas del beneficiario. O sea que va a pagar, se le va a demandar para que pague la construcción del oratorio. Pero se tiene que construir, sí o sí. Bueno, afinidad y diferencia con la condición en el Código Civil, dice, del cargo, obviamente, ¿verdad? Bueno, la condición, como habíamos visto, impide el nacimiento inmediato del derecho. ¿Por qué? Porque espera que ocurra el acontecimiento futuro e incierto. Entonces, el derecho de adquisición o la adquisición del derecho se halla suspendida, digamos. Porque la condición lo que hace es impide el nacimiento hasta tanto se cumpla la condición. Sin embargo, el cargo no. Con el cargo ya se adquiere el derecho. Directamente se adquiere. No se espera ningún acontecimiento. Como el ejemplo que le di, no se espera a que se construya el oratorio, ¿verdad? El que se estableció por cargo. No se espera que ocurra eso para que se transfiera el derecho. No, directamente el acto constitutivo ya le transfiere el derecho. Yo ya le doné ese inmueble a esa persona. Y ahora lo que tengo que esperar es que en ese plazo establecido construya el oratorio que yo le puse como cargo. Ahí está la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? En la condición lo que se ocurre es que se suspende la adquisición del derecho. En el cargo no se suspende. Lo único que puede hacerse es exigir el cumplimiento coercitivo. Perdón. En la condición, sus efectos se operan de pleno derecho. ¿Qué significa eso? Que al ocurrir el hecho, ya el derecho se adquiere. En el ejemplo que yo le había dado del reloj de oro, que si te gradúas en diciembre del año 2023, te regalo un reloj de oro. Bueno, si ocurre eso, en diciembre del 2023 termina su carrera esta persona, entonces automáticamente, de pleno derecho, se le dice, el derecho ya queda adquirido por esa persona, por ese alumno. Y ya tiene acción para exigir su cumplimiento. Ahora, hay una, digamos, en forma automática el derecho ya está. Ahora, sin embargo, en el cargo se requiere la sentencia de un juez. Un juez tiene que decir que se incumplió el cargo y obligarle a esa persona a que cumpla, ¿verdad? Para
y también para perderlo si es que eventualmente se estableció como condición, con el cargo como condicionante del acto jurídico, ¿verdad? Bueno, en este tema el Código Civil establece la posibilidad de que un cargo pueda ser puro y simple, o sea, el ejemplo que yo le di, y puede ser imponerse como condición. O sea, yo le dono una propiedad de 40 hectáreas a Juan Pérez en la ciudad de Santa Rita, pero lo establezco como un cargo condicional, que el mismo construya un oratorio en el fondo de la propiedad en el plazo de un año. Caso contrario, la donación queda sin efecto, el acto jurídico queda sin efecto. Esto es un cargo condicional. Así sí se escribe de esa forma en el acto jurídico, ¿verdad? Entonces, el que recibe, por más que sea a título gratuito, sabe que tiene que hacerlo o de lo contrario pierde ese derecho. Pero esto es un cargo condicional, no es un cargo puro y simple como normalmente se hace en los cargos, ¿verdad? De imponerse el cargo como condición, esa situación debe expresarse en forma, valga la redundancia, expresamente debe constar en el instrumento que es un cargo condicionante, porque si no está o existe una duda respecto de ello, automáticamente la ley lo presume que es un cargo puro y simple, que no es un cargo condicionante. Entonces, se exige de que ese cargo condicional se aclare en el instrumento, que es condicional, que si no se cumple el cargo se va a perder el derecho adquirido. ¿Está? Bueno, y el siguiente punto del programa justamente trata de los cargos que traen aparejada la resolución del derecho. El cargo por naturaleza no trae como consecuencia la resolución del derecho, solamente trae la obligación y la posibilidad de que el beneficiario le obligue judicialmente a que cumpla con el cargo. ¿Está bien? Pero hay tres excepciones en el cual si el beneficiario del cargo no cumple con el cargo impuesto, pierde el derecho. O sea, trae aparejada la resolución del derecho, pierde el derecho. Si yo le doné algo a una persona y esa persona no cumplió el cargo que yo le impuse, entonces va a perder el derecho. En tres casos. Uno, en caso de donaciones, artículo 1233, el donante puede revocar la donación por incumplimiento o cuando el obligado fuere constituido en mora del cargo impuesto por ella. Entonces, en la donación, si uno no cumple el cargo o se demora en el cumplimiento, pasa el plazo establecido en el acto constitutivo, entonces se puede pedir la revocación del acto, de la donación en este caso, que es judicial, ¿verdad? Pero se puede hacer. Y va a perder el derecho de la persona por no haber cumplido el cargo impuesto. El segundo, lo que les mencioné recién, ¿verdad? Cuando el cargo impuesto se estableció como elemento condicionante de la vida de este. O sea, el cargo fue impuesto como condicionante de la vida
del acto jurídico. Yo te dono o yo te entrego en legado una propiedad y para no salir mucho del ejemplo, con la condición de que cumplas, construyas un oratorio en el fondo de dicha propiedad. Entonces, en caso de que no cumplas en dicho plazo y en la forma establecida, quedará resuelto el derecho. Se tiene que establecer claramente de que se trata de un cargo condicional. Debe ser claro en la lectura del acto jurídico, porque si hay dudas, como le dije, la ley autoriza, o sea, no acá autoriza, presume que se trata solamente de un cargo puro y simple, sin la posibilidad de que se pueda resolver o perder el derecho ya adquirido. Y el tercero y último se da cuando los cargos impuestos son obligaciones personalísimas, intuite persona se llama, y se produce el fallecimiento antes del cumplimiento del cargo. Yo puedo, por ejemplo, entregar una propiedad en forma gratuita a un docente de la Universidad Nacional, una propiedad de 40 hectáreas en la ciudad de Santa Rita, a un docente con el cargo, con el cargo de que escriba 3 libros jurídicos y done a la Universidad Nacional del Este. Esta persona, este docente a quien yo le doné el inmueble y le impuse ese cargo, escribió un libro, le donó a la Universidad Nacional del Este, y cuando empezaba a escribir el siguiente libro, fallece. Entonces, en ese caso, el cargo queda resuelto, o sea, el acto jurídico de donación queda resuelto, porque nadie más puede cumplir lo que él se comprometió. Nadie más puede escribir un libro o 2 libros. Pueden escribir. Hay otro docente que puede escribir 5 libros, 10 libros también, ¿verdad? Pero nadie va, por eso se llama obligaciones personalísimas, nadie va a escribir un libro igual que esa persona. Puede ser un libro de menor calidad o puede ser un libro que otra persona escriba, ¿verdad? Un libro de menor calidad, o puede ser un libro de mejor calidad, pero igual no va a escribir nunca. Son cuestiones personales, igual que un pintor, ¿verdad? De cuadro, un pintor de cuadro. Cada uno tiene su condición personal, personalísima. Ningún pintor puede, por ejemplo, el Migliorisi, no sé qué, o el, qué sé yo, otro de apellido famoso que tenemos en Asunción. Si él muere, su hijo no va a pintar como él pinta. Sus herederos no van a hacer eso, ni otro pintor no va a pintar igual que él. Puede ser parecido, pero igual no va a ser. ¿Entienden? Esas son obligaciones personalísimas. Intuite persona, que no se puede delegar a otro. No se puede delegar en el sentido de que solo yo puedo hacer. Yo escribí un libro, mi hijo puede escribir otro libro, puede ser mejor o peor a lo que yo escribí, pero no puede ser igual, no va a ser nunca igual. Nunca va a ser igual. Entonces, si se comprometió en este caso a escribir 3 libros
y donarla a la Universidad Nacional del Este, o sea, se le impuso como cargo y él aceptó, escribió uno y cuando estaba empezando el siguiente falleció. Esta persona no se va a poder cumplir más ese cargo. Ya es imposible. Por lo tanto, queda resuelto el derecho. Distinto sería, ¿verdad? Si es que en el acto jurídico yo le pongo, te dono esta propiedad a cambio de que vos escribas 3 textos jurídicos y dones a la Universidad Nacional, o en caso de imposibilidad que delegues esa obligación a un tercero. Ahí sí no quedaría resuelto el cargo. ¿Por qué? Porque se extendió a otro. No fue más una obligación personalísima. Porque dijo que yo puedo escribir o cualquier otro. Entonces, si yo tengo un hijo o tengo un hermano que sabe que también es una persona culta, entendida en derecho, puede escribir los libros y donarlo a la universidad, que el cargo se cumple. Pero no si yo me comprometí únicamente yo. Ahí ya el cargo es personalísimo. ¿Está? Bueno, después nos pide el programa cargo imposible, ilícito o inmoral efectos. Bueno, como todo acto jurídico, ¿verdad? Si se establece un cargo imposible de cumplir, un cargo ilícito o inmoral, entonces ese acto jurídico pierde eficacia. No es solamente el cargo que se anula todo el acto jurídico realizado, ¿verdad? Artículo 319, o sea, se utiliza como, por analogía, lo dispuesto en la condición. Bueno, y por último, límites de la responsabilidad del beneficiario quien recibió el bien, digamos, según el ejemplo que yo le di, la propiedad de 40 hectáreas, hasta dónde es responsable en el cumplimiento del cargo. Bueno, vamos a suponer que la propiedad de 40 hectáreas que yo le doné a Juan Pérez tenga un valor de $40,000, $10,000 cada hectárea. Bueno, le impongo un cargo de construir una iglesia en el fondo o en una hectárea dentro de esa propiedad y le establezco las características, la dimensión de la iglesia, ¿verdad? Le digo que tiene que ser, qué sé yo, 700 metros cuadrados con molduras de oro, otra parte de plata, que sea una linda iglesia, ¿verdad? Bueno, manda a hacer el beneficiario de la propiedad un presupuesto de cuánto le va a costar, y el costo de la iglesia le va a salir $60,000, cuando que la propiedad vale solamente 40. Entonces, o vamos a ser más exagerados ahora, $100,000 le va a costar la iglesia terminada y la propiedad vale solamente 40,000. El cargo es más caro que la propia cosa recibida. Entonces, ¿cuál es el límite? Yo, si soy yo el beneficiario, a mí me donaron esa propiedad de $40,000, pero tengo que construir dentro de la propiedad una iglesia de $100,000, voy a salir perdiendo grande, ¿verdad? Pero no. La ley en este caso
establece la responsabilidad del obligado hasta el valor recibido en la transmisión del derecho. O sea que yo debo construir la iglesia, pero solamente estoy obligado a pagar $40,000 por la construcción de la iglesia. Si se tiene que cambiar los materiales, se va a cambiar, pero no puede ir más de los $40,000 establecidos en la cuyo precio del bien recibido no puede exceder, ¿verdad? O sea, no se puede, no puedo yo pagar $100,000 y, o sea, que me obliguen a pagar $100,000 en la construcción de una iglesia si lo que yo recibí vale apenas $40,000. Hay un desfasaje en el precio de uno y otro, ¿verdad? Entonces, la ley me autoriza en ese caso a que yo gaste solamente el valor del beneficio percibido, que en el ejemplo que le di es de $40,000. Por último, personas que pueden demandar su cumplimiento. ¿Quiénes pueden demandar el cumplimiento? El beneficiado o sus herederos. Le puedo demandar yo que le otorgué la donación y le impuse el cargo. Le puedo demandar yo si no cumple, que pasado el término, que cumpla esa obligación, que cumpla el cargo. Y si yo llego a fallecer, mis herederos tienen acción para demandarlo para que cumpla. ¿Está claro, verdad? Bueno, esta unidad bien corta, por lo que terminamos ahora y pasaremos a la siguiente unidad.